Hola, ¿cómo están? No, Bienvenidos a espérate. Vamos. Ya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí en un conversatorio más cortito de los que hemos tenido siempre. Estamos aquí con Franco Begheli, que fue parte de la directiva de SIDARTE, el Sindicato de Artistas de Chile. Queríamos conversar con él para que nos cuente un poco respecto a cómo funciona, digamos, el sindicato de actores, además de los desafíos que han tenido que cumplir y un poco la historia también, cómo nace, etcétera, ya que todo este tema es muy importante para nosotros para formar el tema del Colegio de Historiadores y para prever un poquito el tipo de desafíos que podemos llegar a tener. Franco, bienvenido. Gracias Tomás, gracias Marianela por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y conversar un poco del sindicato y que sea fructífera también esta conversación para lo que quieran hacer ustedes, para sus propósitos organizacionales. Bueno, quisiéramos pedirte primero si nos puedes contar un poquito cómo nace el SIDARTE. Mira, el sindicato tiene, a esta altura ya creo que tiene 53 años. Obtiene su personalidad jurídica en 1967, otra época, otro mundo, Claro. otro Chile, de hecho. Uno de los, un sindicato bien antiguo, por así decirlo, y nace por el interés de actores y actrices en ese momento que estaban trabajando en televisión, y que no, bueno, una televisión naciente también en esa época, pero que no tenían derechos laborales, no tenían contratos, no tenían seguridad social del Estado, y deciden armar un sindicato. Eso en 1967 se arma el sindicato de actores de radio, cine y televisión, y más adelante ya el sindicato empieza en distintas reformas, empieza a ampliar sus horizontes de socios, por así decirlo. Entran ya los actores y actrices de teatro, y en la última reforma, que es del año pasado, del 2019, aprobada en asamblea, el sindicato se amplía y pasa a llamarse SIDARTE, Sindicato de Actores, Actrices, Trabajadores y Trabajadoras de las Artes Teatrales de Chile, y lo que hace es no solamente sindicaliza actores y actrices, sino que también a los trabajadores del teatro en general, técnicos, tramoyas, Tramoyistas, técnicos, dramaturgos, claro. Ya. productores, gestores culturales que tienen que ver con teatro, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, en estricto rigor, hoy en día es un sindicato que se preocupa de los actores y actrices que trabajan en cualquier medio de comunicación, ya sea radio, cine, televisión, dentro de sus labores como actor o actriz, o sea, en labores de representación. No es que nosotros nos vamos a meter, por ejemplo, si un rostro de televisión tiene un problema por ser rostro o por estar animando un programa, si nos metemos en el caso de que esté dentro de sus labores actorales, ¿no? Disciplinares, Ya. por así decirlo. Uh-huh. Y claro, y la otra patita es que todos los trabajadores del teatro. O sea, tiene más una conformación hoy en día como de una multigremial, entonces. En estricto rigor, el sindicato hoy en día es un sindicato interempresa. Ya. Perfecto. Esa es la personalidad jurídica que tiene hoy en día bajo la legislación laboral actual. Y en el fondo es un sindicato que reconoce que dos o más de sus representados o socios trabajan para uno o más empleadores. Ya. Entonces, Claro. desde ese punto de vista, nosotros somos un sindicato interempresa, como lo es, por ejemplo, el SIL, el Sindicato Interempresa del Líder, como lo es el sindicato de trabajadores de casa particular, por ejemplo, también un sindicato, en estricto rigor, que bajo la legislación chilena es un sindicato interempresa. Ya, Ahora, perfecto. ¿por qué es un sindicato interempresa y no un sindicato de honorarios o un sindicato independiente o lo que sea? Porque una de las luchas históricas del sindicato ha sido que se nos reconozca como trabajadores dependientes, es decir, que tenemos un patrón o empleador, que cumplimos horarios y que por consiguiente tenemos el derecho a acceder a toda la seguridad social que debería tener un trabajador dependiente. Claro. Franco, sería súper interesante para la experiencia de nosotros, considerando que también tenemos contratos precarios y quizás a honorarios, que es algo que le ocurre también mucho al mundo de los actores.
contarnos un poco esa experiencia de lucha y cómo ha ido evolucionando lo que es el lograr y el tratar de obtener lo que es ser trabajador dependiente y ya reconocido a nivel estatal. El tipo de presiones que tuvieron que hacer ustedes, digamos, para poder lograr eso. Digamos. Claro. Bueno, nosotros nos regimos bajo el Código Laboral, bajo el artículo 145, y este artículo 145 que se crea en el 2003, si no me equivoco, bajo la ley 19.889, que es la Ley de Trabajadores del Arte y el Espectáculo, que es una ley que en estricto rigor no nace de SIDARTE como tal, sino que nace de otro sindicato amigo y hermano, por así decirlo, que es Sintesi, que es el sindicato de técnicos y técnicas del cine, y que ahí nosotros nos sumamos claramente al trabajo de Sintesi en esa época, el 2003, era que en el Código Laboral apareciera que los trabajadores de arte y de espectáculo, músicos, técnicos, cineastas, actores y actrices, humoristas, etcétera, etcétera, fueran reconocidos por el Código Laboral como trabajadores, pero que tenían sus especificidades que son distintas al trabajo común o al Código Laboral común. En estricto rigor, nosotros trabajamos generalmente cuando la gente descansa. Nuestros horarios de trabajo son distintos a los horarios de trabajo de un trabajador común de 8 horas a la semana. Y lo que hace esta ley es poder como aglutinar todo este gran espectro y otorgarnos derechos laborales. ¿Cuál es el problema que existió después de eso? El problema que existió de eso fue que, como nosotros somos trabajadores, no existe en nuestra legislación laboral ese término, pero es un término que, por ejemplo, existe en la legislación laboral francesa. Nosotros en estricto rigor somos trabajadores intermitentes. No trabajamos siempre bajo el mismo empleador, trabajamos bajo proyectos generalmente. Esto quiere decir que son contratos a plazo fijo. No hay contrato indefinido en nuestro sector por el hecho de que las pegas no son indefinidas. Es como trabajar por proyectos, como los arquitectos algunos. Claro, trabajamos por proyecto y nuestros horarios son distintos también. Trabajamos domingo, trabajamos fin de semana, a veces feriados. Específicamente en el mundo de la actuación, en el teatro, uno trabaja jueves, viernes, sábado y domingo, que son bueno, ahora no tanto por el tema de la pandemia, pero claro. en el mundo antiguo, en el mundo anterior en el cual vivíamos, trabajábamos de jueves a domingo, en horarios de 8 a 10 de la noche, por así decirlo, o de 10 a 12 de la noche, y claramente uno ensaya, y los ensayos van a depender mucho también de la disponibilidad de espacio, y eso también hace que los horarios varíen constantemente. Entonces, en estricto rigor, lo que hace la ley es poder generar estas cosas. En ese momento, y eso es una crítica que uno le puede hacer hoy en día a la ley, justo en ese momento la industria de la publicidad y la industria del cine estaba como en su apogeo, le estaba yendo muy bien al cine chileno, y antes de eso la gente igual trabajaba dentro de esta lógica media perversa que es como dentro del amor al arte, que es como ya démosle con todo nomás y nos explotamos un mes entero de domingo a domingo trabajando 2 horas diarias. Entonces dentro de esa lógica, lo que primero que se fija en la ley es la jornada laboral. Pues la jornada laboral diaria que tenemos nosotros es de 10 horas máximo. Ese es el tope. Es distinto distinto al siglo XX en general. Aunque no tan distinto al teletrabajo. No es tan distinto al teletrabajo, pero claro, legalmente nosotros trabajamos 10 horas y con la posibilidad de 2 horas extra. En estricto rigor uno podría trabajar 12 horas diarias, y de hecho eso fue un problema, pero ahí vamos a entrar más adelante en ese tema. Y claro, pues esa era una de las críticas que uno puede hacer hoy en día, y lo otro fue una reforma que se hizo después a los 2 años, porque teníamos el problema de, claro, aquí teníamos un contrato laboral y había gente que ganaba sueldos millonarios durante un periodo de 6 meses. Estamos hablando de actores y actrices de televisión, de teleserie, y eso eran 6 meses ganando millones y después 6 meses ganando nada. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, estos equipos que tenían los canales de televisión, por ejemplo, que tenían 6 meses para un equipo trabajando y el otro equipo estaba en stand-by por mientras. Claro, ese el tema de las 2 producciones al año. Claro, estamos hablando también de las 2 producciones al año, que es algo que también cambió hoy en día, pero en esa época ese era como ese era el ritmo de la tónica, digamos.
Ya. El ritmo de la Tiene televisión de la ese- industria era como 6 meses trabajando, después 6 meses nada, después 6 meses trabajando. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el impuesto anual se calcula anual. Ah, claro. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se hizo una reforma a la ley y aparece el llamado 145L, el artículo 145L, que decía que aunque nosotros tuviéramos un contrato laboral, Ujú. donde uno paga las cotizaciones, hace los descuentos necesarios que tienen los contratos laborales, además de eso nosotros teníamos que emitir una boleta de honorarios. Ah, o sea, Le más transformaron el impuestos. proletariado. ¿Cuánto, Claro. y cuánto impuesto en el fondo terminaron pagando considerando ese O tipo sea, de los que legislación? en el fondo el problema Ya, no, te revienta, po. porque los que Claro, tenían que pagar impuestos pagaban lo que realmente tenían que pagar y no un cálculo anual. Y los que no perfecto. tenían que pagar impuestos no lo pagaban porque se devolvía después No, se la entiende. operación renta el siguiente año. No, buen ¿Cuál punto. es el problema que existió después de eso? El problema es que es el líquido que nos llega, que nos llegaba, porque hoy en Claro. día ya el artículo, pero vamos a entrar también en materia ahí. ¿Cuál era el problema? El problema era que el descuento del bruto era una tajada de alrededor del 30 y tantos % y eso desalentaba mucho la contratación en el mundo del teatro, entendiendo que el mundo del teatro es por proyecto, no necesariamente hay fondos o recursos a la mano, entonces viene mucho de la autogestión. Y muchas veces funciona de acuerdo a demanda también, po. No Claro, es, de acuerdo a muchas demanda, veces se cae nomás. Claro. autogestión misma o por la necesidad misma de las compañías de generar un producto artístico, de Ujú. generar una obra de teatro, entonces se hacía, y claramente ahí uno decía, ya, ¿cuál es el problema? El problema es que contratémonos, ya, perfecto, pero ¿quién nos va a contratar si somos una sociedad de hecho, no somos personalidad jurídica? Ya, el compañero director va a contratar, ya, perfecto, ya, entonces este es el presupuesto que tenemos, nos ganamos un fondar, ya, perfecto, este es el presupuesto que tenemos y este es el descuento que tenemos que hacer. No, porque si me hacía este descuento, a mí no me va a alcanzar para pagar el arrendo, Claro, a mí no me va a alcanzar a pagar la luz. Empezaba a haber Entonces toda mejor, una seguidilla de problemas claro. con ese tema. Pero claro, igual, pero igual ahí hay un doble entonces mejor problema. no lo hagamos. Claro, igual ahí hay un doble problema en el sentido de que, y esto transcurre también a todo el mundo de la cultura, incluso a los historiadores, que también se ligan a veces a los fondos de cultura, pero ligados al área de patrimonio, que los mismos colegas se emplean entre colegas. Y Sí, entre pues, todos saben que de alguna manera la precariedad laboral no hay forma, por ejemplo, de efectuar un contrato a través de lo que estarían siendo los fondos de cultura y que gran parte del dinero se va a ir a través de lo que estarían siendo el pago de impuestos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo tomaban ustedes, considerando de que a la vez eran relaciones asimétricas, pero en el fondo eran todos colegas y sabían la precariedad en la cual estaban inversos en relación al sistema laboral y sistema de subsidio, porque es parte de la poca responsabilidad cultural que ha ido adquiriendo el Estado y ha ido subsidiando este tipo de cosas, terciarizando, y de alguna forma ustedes, ¿cómo lo han enfrentado ese tipo de... y cómo han salido adelante también dentro de esas precariedades, porque que los afecta a todos, desde el que está conduciendo el equipo de trabajo hasta el que participa en el equipo? claro, lo que pasa es que ahí hay dos frentes grandes que ha tenido el sindicato siempre, y uno tiene que ver el netamente sindical, es como los derechos laborales, el prestar apoyo y asesorías legales a los socios, el tener un sistema de bienestar que permita poder paliar situaciones, como por ejemplo hoy en día que el sindicato, bajo esta nueva directiva, lo que armó fue un fondo solidario y ha ido repartiendo cajas y haciendo cosas gracias y al apoyo de los compañeros y compañeras que sí tienen un sueldo elevado y que pueden donar, se ha hecho un fondo Buenísimo. común, un buen fondo común. Ahora, en el fondo, igual los compañeros, claro, hoy día ganan un sueldo millonario, pero quizá en 2 Después meses no. más o en un año más van a estar de Uber, como por Claro. ejemplo el caso de Bastián Bodenhofer, que hubo un tiempo que estuvo manejando Uber. Ya. Uf. Claro, en el Pasa fondo todo. es una cuestión súper estacional, entonces, claro, Yo también fui chofer de Uber, así que lo Todos, entiendo no, perfectamente. de hecho, todos. Todos. yo he sido repartidor de Uber. De hecho, en este momento, por Uber ahí Eats. estoy Por la sacando las pandemia. lucas por la pandemia. Chuta. Pero en el fondo tiene que ver eso. Un lado era el tema sindical, el tema laboral, y por otro lado el tema de políticas públicas en cultura.
Perfecto. El sindicato ha sido un actor importante en impulsar políticas públicas en cultura. De hecho, el sindicato apoyó y impulsó la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El sindicato impulsó hoy en día lo que se llama la Ley de Fomento a la Arte Escénica, que es un hecho re particular. ¿Por qué? Porque es una ley, al no existir, como ustedes bien saben, en Chile no existe la potestad del pueblo de poder generar un proyecto de ley. Claro. Y específicamente un proyecto de ley con presupuesto no lo pueden ni siquiera hacer los parlamentarios, es una iniciativa exclusiva del presidente. Presidente, claro. Y en esa época lo que hizo CIDEARTE en ese momento fue aglutinar a todas las organizaciones de la arte escénica bajo la plataforma de arte escénica, arman un borrador de proyecto de ley, se lo presenten en ese momento recién electo, porque fue justo un cambio de ministro, estaba en esa época la ministra Baratini. Perfecto. Y justo el 11 de mayo de ese año, el 11 de mayo es el Día del Teatro, de hecho, hay como ahí un... Es una cosa simbólica también, claro. Íbamos a hacer el acto en la noche de pasarle el proyecto de ley, el borrador del proyecto de ley al ministerio. El ministerio había dicho, perfecto, vamos a presentar esto como iniciativa del Ejecutivo. Estamos hablando en esa época de el segundo gobierno de Bachelet. Y ¿qué es lo que sucede? Sucede que hay un cambio, ponen al ministro Tone, y el ministro Tone agarra esto, agarra el borrador que está inspirado mucho en la ley que existe en Argentina, en la ley que existe en Uruguay y en otros países, lo adecua a la legislación chilena y se genera la ley de arte escénica. Por ejemplo, este es un ejemplo de políticas culturales. Y por lo menos lo que me tocó a mí bien fuerte fue frenar los recortes en presupuesto. Entonces, para tener claridad, tenemos estos dos ámbitos de acciones bien potentes del sindicato y las particularidades también propias, porque claro, uno puede decir, sí, pues los trabajadores culturales son trabajadores dependientes. Sí y no. Porque, por ejemplo, una compañía de teatro de 5 personas que se reparten los sueldos de manera igual o según el trabajo de cada uno, es más una cooperativa que una empresa. Claro, tiene una formación, no una empresa, claro. Espérame un segundito que... Me apareció un mensaje extraño aquí. Ahora sí. Ya, perfecto. El computador se quiere reiniciar, entonces mejor que no. Clásico. Está hablando de las cooperativas. Claro, entonces, por ejemplo, hay un funcionamiento más cooperativo, hay trabajadores que hacen teatro calle y por consiguiente o son únicos. Entonces, ahí, ¿qué hace el actor que hace un monólogo en la calle? ¿Dónde está el empleador y todo? Entonces, hay distintas dimensiones y ahí el sindicato tuvo que empezar a hacer el trabajo de poder diferenciar cuándo hay trabajo bajo subordinación y dependencia y cuándo no. Y cómo nosotros damos una respuesta en términos de derechos laborales cuando hay subordinación e independencia y cómo nosotros impulsamos para que hayan derechos en los casos de que no hay subordinación e independencia, pero hay horizontalidad, hay trabajo asociativo, hay cooperativismo, y ahí el sindicato fue armando ciertas cosas y apoyando ciertas iniciativas. Ahora, ¿cuál es el gran problema que existe? Un segundo, es súper interesante lo que nos estás diciendo tú, porque eso nos va a pasar a nosotros. Sí. Cuando estemos viendo el tema de los historiadores independientes y de los historiadores locales. No, y que son también fuertes, o sea, nosotros también está emergiendo también la lógica de las ONG, una especie de autoempleo del ámbito de las investigaciones, que es muy común también en el área de las ciencias sociales, y quizás sería bueno, Franco, para hacer como un entre paréntesis que nos explique más aún lo que estás contando, cómo funcionan las cooperativas entre el mundo de los actores. Bueno, ¿En qué los ayuda? Bueno, en el Instituto de las cooperativas son impulsadas en un momento, hubo como varios sectores. Yo personalmente pertenezco a una cooperativa de compañías de teatro, que se llama Red Compartir, que se formó el 2016, y en ese momento justo había un proyecto que se llamaba Proyecto Trama, que era un proyecto que era financiado por la Unión Europea, bajo el alero de organizaciones colaboradoras del Estado, las llamadas Matucana 100, Balmaceda Arte Joven, en ese momento también estaba el Observatorio de Políticas Culturales también apoyando este proyecto, y se armó un proyecto que en el fondo era capaz de ver la condición del trabajador cultural en Chile,
ver distintas políticas, capacitación, etcétera, etcétera, y en su último periodo empieza a impulsar el cooperativismo. ¿Por qué? Porque la legislación chilena permite a las cooperativas y a sus socios, especialmente las cooperativas de trabajo, les permite acceder a la seguridad social del Estado como si fueran trabajadores dependientes. O sea, no existe contrato laboral, porque estamos hablando de una cooperativa, pero en términos de seguridad social, entre comillas seguridad social, porque todos sabemos también que en Chile no hay seguridad social, pero en términos de seguridad social, la cooperativa, con su personalidad jurídica, funciona como una suerte de empleador frente al Estado. Entonces la cooperativa puede cotizarle a los trabajadores socios, pagarle la AFP, pagarle FONASA, pagarle los seguros de accidente, los seguros laborales. Entonces es una nueva forma de poder, ¿cómo se llama? Atacar uno de los grandes problemas que tenemos en el sector, en general en la arte escénica, en particular en el teatro, pero en general en la cultura, que es la poca formalidad del trabajo y la precarización de este. En estricto rigor, la cantidad de personas contratadas bajo un régimen laboral de trabajadores culturales es infinitamente pequeña en relación a las personas que hacen, entre comillas, un trabajo independiente. Claramente. Entonces era una forma de formalizar. ¿Por qué? Porque teníamos el problema de problemas concretos, o sea, compañías que iban de viaje a hacer una función en Putaendo, se daba vuelta el bus y el técnico perdía el ojo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Porque los compañeros estaban trabajando, pero si hubiera habido un seguro de accidente, eso lo cubre el seguro de accidente que cubre el Claro, del trabajo, del accidente del trabajo. No, y tenía derecho a acceso a FONASA, a prestaciones de salud. FONASA. Claro, pero sobre todo el tema de accidentes del trabajo, o sea, que tiene que estar afiliado a alguna mutual, etcétera. Claro. Ahora, que es algo que nosotros no tenemos, por ejemplo. No, ahora, bueno, nada. tener accidentes como historiadores, como salvo que esté en terreno. Claro. Pero pueden haber accidentes de trayecto, nadie sabe. Claro. Sí, no, pero por ejemplo nosotros tenemos estos pequeños accidentes, o sea, no pequeños, pero estos accidentes y no son tan alejados de la realidad de nosotros. O sea, no sé, el año pasado un técnico del Antonio Vara, del Teatro Nacional Antonio Vara, perdió la mano porque hubo un accidente en el mismo teatro. O sea, hay trabajo en altura cuando uno cuelga foco, o está colgando escenografía. Claro, porque además el trabajo del actor tiene mucho trabajo físico. Además, hay mucho también trabajo físico. Puede haber un accidente, fracturas, 15, claro. Todas esas cosas, claro. No, incluso en el mismo montaje, puede que se caiga algún elemento y por eso, también se pueden equilizar, y ocurre. Sí, pues hay un trabajo físico y por consiguiente hay mayor riesgo de accidentes laborales. Entonces, la idea era, cooperativa. Otorgar esa protección, digamos. Claro. Ahora, ¿cuál fue el rollo que tuvimos en esa época? En esa época es que justo había una cooperativa que nació desde el proyecto Trama, que en ese momento se llamaba Smart, y esta cooperativa era una cooperativa de plataforma. En el fondo era trabajadores independientes, en vez de ustedes boletear, vengan, asóciense a Smart, nosotros le facturamos a la persona que le encargó el trabajo y usted va a tener acceso a la seguridad social. Y ahí tuvimos un cierto conflicto porque lo que sucedía con Smart en otros lugares que nos habían dicho los sindicatos amigos que tenemos en el extranjero, el CIARTE pertenece a la FIA, a la Federación Internacional de Actores, que es la que agrupa a todos los sindicatos del mundo. Y nos habían dicho que, claro, ¿cuál es el rollo? El rollo que la cooperativa a veces se metía en la cancha del sindicato y empezaba a generar representaciones que no tenía que hacer porque no tenía la potestad ni el llamado a hacerlas. Una cooperativa viene desde la perspectiva de la autogestión, en cambio el sindicato viene de la perspectiva de la defensa de los derechos laborales de los trabajadores asociados. Independiente de que tengan sistemas de asistencialismo o sistemas propios de mutualismo, el sindicato está llamado a defender los derechos laborales. Claro, o sea, ahí hay un debate, quizás remontándonos un poco para explicarle a los colegas historiadores, que se vivió también a fines del siglo XIX, dentro del mundo sindical. Algunos querían no dar el paso al mundo sindical, sino que quedarse en el ámbito de las mutuales. El concepto de la mutualidad, cómo generar ayuda mutua, porque generalmente los sindicatos lo que hacen es defender solamente derechos laborales y no ir a lo que estaría haciendo el ámbito de la ayuda mutua entre trabajadores y en lo que estaría haciendo el gremio. Y tiene que ver también porque en esa época los obreros no tenían la capacidad de juntar dinero. Ahora, ¿cómo ustedes lograron esa capacidad de juntar dinero y por qué
de alguna manera algunos decían que solamente era la defensa de los derechos laborales y no generar un bienestar para el mundo de los actores. Igual eso es un debate y esas diferencias sería bueno igual No, pero conocerlas. es parte del trabajo. Sí, pues, es parte del trabajo. Ahora, yendo como al... Igual el sindicato, para que entiendan, es un sindicato sumamente sui generis. ¿Por qué? Porque estamos hablando que por un lado es un espacio que está constantemente en diálogo con la institucionalidad pública. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la mayoría de los fondos, la mayoría de los recursos económicos con los cuales se sustenta nuestra labor, viene del público. ¿No? El privado prácticamente en Chile no invierte nada en cultura. No. Incluso hay... Existen mecanismos, pero tampoco lo agarran. Por ejemplo, el tema de la ley Valdés, la ley Valdés que la ley de donaciones. hace la ley de donaciones culturales, el cine chileno el año pasado no tuvo ninguna donación a través de la ley de donaciones culturales. Bueno, partiendo de que en realidad una industria de cine chileno es algo bastante... No se puede hablar realmente de una industria de cine chileno, digamos. Uno puede hablar de industria en qué sentido, en el sentido de que el proceso de creación del cine chileno es un proceso industrial. O sea, está por etapas, esas etapas están netamente controladas y hay toda una economía o un sistema de redes económicos de pequeñas empresas que ofrecen servicios a grandes empresas y etcétera, etcétera. Entonces, uno puede hablar de industria. Ahora, ¿es una industria al nivel de Hollywood o de Bollywood, por ejemplo? No. Y por varias razones. Una, porque tampoco el cine chileno es un cine igual más de autor con respecto a otros tipos de cine. Eso no quiere decir que existe cine comercial en Chile, y tampoco está mal, pero en el fondo aquí el cine chileno se apunta más hacia otro lado que al comercial en sí mismo. Pero eso no quiere decir que sus procesos productivos son más de industria. Yeah. Relación al teatro, que es distinto. El teatro podríamos decir que es preindustrial, por así. Claro. No hay regulación, no hay... Claro, no, es que no hay industria, y ese es el otro tema que en el fondo es lo que quiero decir. Que el sindicato tiene una arista muy fuerte con respecto a los derechos culturales. En el fondo, todas las legislaciones que se han impulsado, de hecho la ley de arte escénica, a diferencia de otras leyes sectoriales dentro del Ministerio de la Cultura y dentro del sector cultura, son leyes que impulsan industria. La ley de la música impulsa la industria musical, la ley del audiovisual impulsa la industria audiovisual, la ley del libro impulsa la industria del libro. En cambio, la ley de arte escénica es una ley que está bajo un concepto de derecho. Y en el fondo, lo que planteaba la ley de arte escénica era defender el derecho a las comunidades a acceder a manifestaciones culturales de arte escénica y a los trabajadores de la arte escénica a poder manifestarse y expresar su singularidad y sus creaciones y sus proyectos. O sea, es una ley de fomento al derecho cultural y no a la industria, por así decirlo. Ya. Oye, una pregunta, Franco. Bueno, esto a lo mejor es muy antiguo, no sé si nos comentas que el sindicato tiene varios años, pero ¿han tenido resistencias internas a formar parte de SIDARTE, etcétera? Sí, siempre. O sea, el sindicato igual tiene problemas internos. Uno de los problemas internos que yo creo que tiene que ver con todos los sindicatos en Chile, especialmente después de la reforma laboral del 78, tienen que ver con la participación. O sea, la participación es baja una participación activa es sumamente baja. Por ejemplo, el sindicato hoy en día se sustenta de sus cuotas sindicales y solamente, bueno, los porcentajes que nosotros manejábamos el año pasado cuando estábamos en la directiva, era que alrededor de un 2, un 13% de los socios pagaban sus cuotas. Nada. Y eso es debido a un montón de... La precariedad también. Sí, uno, la precariedad. Dos, es que la intermitencia laboral, a veces tenéis pega, a veces no. Y tres, porque la gente se sindicaliza, y eso es muy importante igual tenerlo en cuenta. La gente se sindicaliza en el sindicato no porque tuvieran un problema laboral en el momento, generalmente, hay gente que sí lo hace, sino porque querían ser parte de SIDARTE. Es un tema identitario. O sea, SIDARTE es el sindicato de actores y actrices de Chile,
que hoy en día es un sindicato nacional que tiene 11 filiales alrededor de Arica, Punta Arenas, con sus especificidades, con sus propias directivas regionales, porque es distinto hacer teatro en Santiago que hacer teatro en Arica Claramente. o en No, Magallanes. vale, claro. No. Entonces, claro, existe como esta cuestión de, bueno, salí de la escuela, me voy a sindicalizar, ¿cachai? Voy a ser socio igual que Pancho Reyes y alguien más. Claro. Pero eso entonces Franco, le otorga una especie de mística, una mística horizontal, po. claro. Súper Claro, bueno. Franco, en relación al componente etario de Siddhartha, ¿has visto una mayor participación de los jóvenes actores dentro de este espacio o no? sí y no. Ya, Porque buen es punto. lo que te decía yo, o sea, hoy en día, claro, es que también hay que entender varias cosas que también en la evolución de nuestro sector. Cuando el sindicato se crea, en esa época habían 2 escuelas de teatro, que era la Chile y la Católica, que habían nacido del teatro experimental de la Chile, o de la Católica, bueno, pero habían nacido de instancias de autoformación. O sea, los fundadores de las escuelas de teatro no son actores profesionales, de hecho, Pedro Lavarra, que es uno de los padres del teatro chileno, era profesor. Entonces, estaban en esta escuela y el mundo igual era chico, o sea, se conocían, uno conocía porque estudió 4 cursos más abajo. Cuando yo salí de la escuela de teatro, en esa época, habían 19 escuelas de teatro. ¿Y hoy en día cuántas habrán? Hoy en día hay alrededor de 11, 13, porque van y vienen. Ah, me lo quiero. Pero, claro, pero en estricto rigor, el último Exit, que es el festival que hacía el teatro del sindicato, que lo administra una fundación, que es la Fundación Siddhartha, en el último Exit, si uno contaba todos los egresos, el Exit es un festival de egresos. Son obras de teatro que hacen los estudiantes de teatro en su último año y con ese proyecto egresan. Ya, perfecto. Si uno contaba todas las postulaciones y todos los elencos, entendiendo que son los últimos 4 años de todas las escuelas de teatro que postularon, habían 200 personas que estaban egresando. ¿Y alcanza el mercado laboral para 200 personas? No, claramente. No alcanza las 200 personas, claramente. Ese es uno de los desafíos que nosotros tenemos como historiadores. Hoy en día existen 13 escuelas, si no me equivoco. ¿13? Son 13 licenciaturas y 25 pedagogías en historia. 13 licenciaturas que en el fondo se dedican al ámbito investigativo. Los profesores de historia después se pueden especializar también para investigar, y dentro de ese ámbito aparecimos como una de las carreras que más egresados tiene, cuando hay muy poco campo laboral para nosotros. Nosotros también estamos viviendo... Claro, que en el fondo tiene que ver con todas estas políticas de privatización de la educación y en el fondo la lógica de que si yo tengo la plata puedo poner un proyecto educativo y da lo mismo la necesidad del país, da lo mismo si hay o no plantas laborales, o si hay campo laboral, da lo mismo. Saquemos, usted quiere estudiar teatro porque quiere triunfar, si se esfuerza lo hace, venga, pague su cartón, salga. Bueno, eso por el lado de las escuelas privadas de la universidad, las escuelas públicas yo creo que también están dentro de la misma lógica, y también están las academias de teatro que son... claro. Porque estricto rigor el teatro es un oficio, el ser actor y actriz es un oficio. En Chile es uno de los pocos países donde uno es profesional de actor. Si uno va a Argentina, uno va a estudiar academias con maestros, si uno va a Europa lo mismo, y lo que hace la universidad son más la teatrología. Se te da el título en licenciado de las artes de la representación, o licenciado en teatrología, o magíster o doctorado. Tiene que ver con más el estudio académico del hecho, porque en estricto rigor el teatro es un fenómeno más que actuar popular. Claro, más que ser actor en sí. Claro. Bueno, nosotros estamos peleando haciendo todo esto porque queremos profesionalizar nuestra carrera, porque nuestra carrera es por oficio. Claro. Ya estamos en esa parada, digamos. A diferencia así de la actuación, igual la historia ha evolucionado de ser un oficio a profesión en varios países. De hecho, la mayoría de los países es considerada una profesión dentro del rubro de las ciencias sociales, y tiene distintos rubros, más allá de los que tiene acá en Chile. Entonces, claro, nosotros estamos viviendo también un proceso de transformación y adecuarnos también a los nuevos tiempos, que algo que ustedes también han vivido, que el mundo de la cultura también está viviendo.
Sí, pues, de hecho estamos en esa, adecuando a los nuevos tiempos. Bueno, y volviendo como a tu pregunta de lo etario, claro, uno va a encontrar gente joven, yo por lo menos era parte de una generación interesada en el sindicato, que me considero joven, pero hay de todo, o sea, uno puede estar ahí, ¿cómo se llama?, en una asamblea hay una dualidad muy, muy interesante, porque por ejemplo en Santiago, los que más participaban en la asamblea eran los actores y actrices de la tercera edad. Claro. ¿Por qué? Porque se encontraban con sus viejos compañeros y tenía que haber un sentido de pertenencia, y porque también ellos fundaron el sindicato. O sea, estamos hablando del socio número uno, bueno, el socio número uno de Aníbal Reina ya no está con nosotros. Ah, pucha. Pero por ejemplo, Julio Jung, que es parte de las personas que fundaron el sindicato, hasta el día de hoy Julio Jung iba a la asamblea. Ya. Siempre. Estaba ahí y opinaba y también era presidente en esa época de la fundación del Teatro Siddhartha. O sea, había una participación sumamente interesante de la tercera edad. Pero por otro lado, en sus nuevas regiones, lo que tenéis son puros cabros jóvenes, en su mayoría, que fueron los que levantaron las filiales sindicales. ¿Por qué? Claro. Porque el teatro en regiones era más un teatro oficio, un teatro más comunitario, que estaba muy lejos de los centros de estudio de la capital, y por consiguiente el teatro que se hacía allá era el mismo teatro que se hacía, en términos disciplinarios estoy hablando, el mismo teatro que se hacía hace 30, 40, 50 años. Claramente. Ya. Costumbrista, realista. ¿Y qué pasó? Que los cabros que venían de regiones a estudiar a Santiago, después se volvían a regiones, y estaban estas lógicas caudillistas también de los egos de los actores y las actrices, pero estos cabros venían con otras y empezaron a levantar las filiales. Y hoy en día, por ejemplo, la filial de Los Lagos, que es una de las filiales más importantes que tenemos, la directiva entera son puros jóvenes, el más grande de tener 40 años. Claro. Ya. Entonces, en el fondo, ahí aparece como otro sistema en regiones, hay mucha más participación, las asambleas se llenan. ¿Por qué? Porque se conocen todos, hay más cohesión, porque el estricto rigor se mueven por los mismos lados. En cambio, aquí en Santiago estamos la mayoría y no todos nos conocemos, no todos trabajamos en los mismos lados, no todos estudiamos en la misma escuela. Uno siempre va a conocer actores y actrices nuevos, directores nuevos, porque no te los topaste nomás en los lugares que están en tu circuito de uno. Entendiendo también que hay distintos circuitos, hay un circuito más establecido, otro más off, otro más que tiene que ver con más territorial, y ahí hay distintas especificidades, distintas cosas. Hay gente que se siente más representada por el sindicato, hay gente que no, y por eso no se meten en el sindicato. Yo no quería decir que no sean actores ni actrices ni trabajadores del teatro, simplemente no se sienten identificados. ¿Por qué? Porque igual dentro de como el imaginario, Siddhartha igual es como, los actores, los que están en la tele. Claro. No existe como esa. Pero hoy en día estamos viendo que las personas que más participan en términos activos de la política sindical son las regiones y son personas que son teatristas. Franco, en relación a lo mismo que tú has ido contando, la participación de los jóvenes en regiones y también la multiplicidad de perfiles que han tenido al interior de Siddhartha, tú contabas que igual hay actores reconocidos dentro del ámbito televisivo, los egos también han jugado una pasada importante dentro de su gremio. ¿Cómo han logrado la cohesión dentro de estrellas de teleserie, actores estrellas dentro del mundo del teatro y gente que viene recién egresando y que viene trabajando más que nada de manera underground dentro de lo que estaría haciendo el teatro? ¿Cómo lograron fusionar esas distintas vertientes, considerando que es algo que a nosotros igual nos pasa? O sea, lo que ha pasado, por lo menos en las directivas que tuve yo, es que había un componente de todos lados. Tú tenías gente como la Claudia Pérez, ponte tú, que la gente más la reconoce por televisión, pero ella también tiene una carrera de teatro importante, con una compañía de teatro también importante, que trabajando mucho sobre la obra del MBL, por ejemplo. Entonces, tenía estas figuras que eran, por un lado, gente que trabajaba en la tele, por consiguiente, los compañeros y compañeras de los canales de televisión los reconocían, confiaban en ellos. Entonces, ya, bacán. Hasta en Siddhartha, bueno, oye, ayúdanos, oye, ¿qué pasa aquí? Soy, por un lado, tenía directivas que eran netamente del mundo, no sé, pues del teatro más comunitario, o del teatro más experimental, o del teatro, como decís tú, más underground, por así decirlo. Entonces,
porque entendamos que hoy en día el sindicato tiene 2.500 y tantos socios. Wow, Igual harto. sí. Sí, yo bueno, uno de los grandes problemas que tenemos en Chile es que no sabemos cuántos trabajadores culturales hay. No, Hay claramente. mucho estudio y cosas, pero el último es como el 2015 y sitúa que hay 400.000 y tantos aprox de trabajadores culturales. Estamos hablando de todas las disciplinas, de todos los sectores. Pero en arte escénica no tenemos claridad de cuántos hay, cuántos son, porque una cosa es egresar y otra cosa es ser actor de oficio. Claro. De hecho, el sindicato es un sindicato por eso. No es un colegio de profesionales, es un sindicato porque uno acoge a los trabajadores de oficio como a los titulados. ¿Qué es lo que planeamos hacer nosotros en todo caso? Porque nosotros igual tenemos mucho Historiadores de oficio. historiador en regiones de oficio. Claro. Y son los únicos que hacen la historia del lugar. No podemos cortarle la ala, al contrario, tienen Sí. que seguir ahí. Pero me perdí un poco, me perdí el hilo, me fui por las ramas. No, pero ¿Cuál está era la bien, está pregunta? bien. Era perfectamente lo que habíamos preguntado. Exacto, que tiene que ver más que nada cómo hicieron ustedes para cohesionar estos cohesionar, mundos dentro de CIART. Claro, entonces en estricto rigor, claro, tenía una mesa directiva de 7 miembros y, claro, los momentos más duros del sindicato en términos de avance, ley de arte escénica, bueno, finalmente, como les contaba al principio, y dije que iba a retomar más adelante, el artículo 145L este año recién fue sacado en la reforma tributaria, una de las pocas cosas buenas que tuvo la reforma tributaria de este gobierno, si es que le podemos llamar también gobierno, y eso es ¿por qué? Porque estuvimos más de 5 años insistiendo, diálogos sociales, con el Servicio de Impuesto Interno, con los sindicatos que también afectaban esta ley, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de la Cultura, y al final todo este trabajo se desencadenó en lo que sucedió este año a principios de que ya no existe el 145L y por consiguiente nosotros podemos estar contratados y no estar boleteando a la vez. Buenísimo. Una lucha bien dura, la verdad, y larga, hay que tener hígado para poder lograrla, por lo que veo. No, y quizás ahí viene otra pregunta, Franco, y que es como relevante también para nosotros pensando en las luchas que vamos a tener que dar como gremio. ¿Qué ganadas han tenido en estos últimos años como sindicato de actores? Bueno, haciendo como un barrido desde por lo menos de la vuelta a la democracia. Porque igual hay que... Sí, porque ningún problema. Hay un periodo que es el del 67, donde uno puede buscar por ahí fotos históricas donde está el lienzo de Siddhartha dentro de las grandes marchas populares de la Unidad Popular. Después viene el periodo de dictadura, que en el fondo el sindicato actúa más desde la resistencia cultural, claro, por así decirlo. De hecho, que haya venido Superman, que haya venido Christopher que cuando vino Christopher Reeve. Claro, Christopher Reeve viene a Chile porque él en ese momento era el presidente del sindicato ahí en Estados Unidos. Y fue el nexo de Siddhartha con la FIA el que hace que venga Christopher Reeves a apoyar a la causa, y por otro lado también en ese momento varios de nuestros miembros del sindicato habían sido amenazados de muerte. Sí. Sí. Importante. Por una, no me acuerdo exactamente el comando, tenía un nombre ahí con apellido y número, pero está por ahí. Sí, no, bueno, sí, la cosa es que, me tocó por un lado, revisar eso en la universidad. todo el tema de la resistencia cultural que hubo en dictadura. Después de eso, los grandes hitos es, uno, tener un lugar propio como sindicato, porque durante dictadura nos juntábamos en el sindicato Canal 13, o en LIR, en una oficinita, habían varios sindicatos que nos iban ahí agarrando. Ya en la vuelta en la época de la transición, por así decirlo, en la época de postdictadura, el sindicato obtiene un comodato con respecto a un lugar que hoy en día es la sede del sindicato, que está en Ernesto Pinto Lacarrigue 131, y después de eso ya el espacio pasa a ser propiedad del sindicato, o sea, tenemos una infraestructura propia donde tenemos nuestras reuniones, nuestras asambleas, donde y también está el teatro, que por otro lado hay un teatro, se formó una fundación para tener este teatro. Esta fundación estaba hasta este año, lamentablemente, bajo el OIC, que es el fondo del programa Otras Instituciones Colaboradoras del Estado, que funciona totalmente distinto a cualquier lógica concursable. Es una política pública, como hoy en día decía una compañera en la Comisión de Cultura. Porque ¿qué hizo el gobierno? Paréntesis, ¿qué hizo el gobierno, este gobierno?
eliminó este programa y lo metió dentro de una línea concursable llamado PAOK, O el programa de agentes y otras instituciones seguir culturales. subvencionando el ámbito de la Claro. cultura. Y estábamos hablando de un programa que llevaba más o menos 5 años, que financiaba Sidarte, que financiaba el Teatro Ictus, que financiaba el Teatro del Puente, que financiaba el Circo del Mundo, entre otras instituciones, y que en el fondo más que uno estuviera año a año postulando un proyecto, sabiendo que sí o no, si te lo vaya a ganar o no, y en estricto rigor va súper bien y después trae la precariedad, lo que hacía este programa era, ¿cuál es su plan? Perfecto, a final de año cumplió el plan, perfecto, le renovamos la plata. Que es lo más parecido que hemos tenido en Chile a una política cultural latinoamericana que ha sido exitosa en los países que se ha hecho, que es la política de puntos de cultura. La hace en Brasil, se repite en Perú, se repite en Argentina, y que en el fondo, Uruguay. en Uruguay, y que una política cultural que es exitosa, hasta que Cuéntanos, llegan los gobiernos de derecha y las desmantelan. cuéntanos un poco cómo funcionaban esas políticas culturales. Espera, déjame terminar porque Ya, para los perfecto. hitos de... Bueno, ese era el pequeño paréntesis. Bueno, tuvimos un espacio, después de eso, ¿cuál fue la gran lucha? La gran lucha era el tema que teníamos con los trabajadores de televisión. Los actores y actrices en televisión, hubo un momento que no eran contratados, sino que los canales de televisión les obligaban, les obligaba, les decía, ¿usted quiere trabajar acá? Perfecto, usted tiene que hacerse una empresa, una EIRL, una empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces, Pato Achurra, un montón de actores que habían tenido mucho tiempo, Daniel Muñoz, Pepe Sosa, Pablo Schwartz, estamos hablando de esas personas, tenían que armarse una IRL para poder trabajar en televisión. ¿Por qué? Porque así, pasados 10 años, 15 años, el canal de televisión simplemente no renovaba contrato de servicios con esta empresa individual de responsabilidad limitada y no tenía que hacerse cargo de ninguna de No las... le oral, nada, po. Claro. Claro, y en el fondo eso era una práctica de invisibilización de la subordinación y dependencia. Y no Entonces, ¿cuál pagar fue la también. lucha? Claro, entonces, ¿cuál fue la lucha? Y la lucha fue, no, pues aquí hay trabajo, aquí hay contrato. Aquí hay un contrato de palabra, aquí hay dependencia, aquí hay subordinación, aquí hay un régimen laboral. Hay una Aquí relación no laboral, hay... claro. Claro, esto es una relación asimétrica, no es una relación simétrica entre dos empresas, entre dos Exacto. personalidades jurídicas. Aquí estamos hablando de una persona natural que tuvo que armarse una personalidad jurídica para poder trabajar. Y merece también un pago de indemnización laboral al terminar cierta cantidad de Al años de terminar el servicio. contrato. Claro, Claro. entonces, ¿qué pasó? Bueno, ahí, ¿cuál es el problema? El problema, uno de los grandes problemas es que no todos los compañeros quieren demandar porque no todos quieren perder el trabajo. No, claramente. Y Obvio. porque eso es lo que, y eso fue lo que empezó a suceder. Cuando Pablo Schwartz demanda, Pablo Schwartz deja de aparecer en televisión. Y si ustedes ven, Pablo Schwartz no sale en televisión, No. solamente sale cuando hay series o programas de ficción que están financiados por otras entidades y no por el canal de televisión o productoras contratadas por el canal de televisión. José Sosa, Pepe Sosa, demanda. Tampoco sale en televisión. Pepe Sosa ya no sale en televisión. Sí, hace Hoy muchos en día años. volvió. Creo una tercera el año pasado estuvo, pero hasta el año pasado hubo un tiempo en que no estuvo. ¿Por qué? Porque uno igual ganaba la demanda. Claro. Nosotros igual empezamos a ganar las demandas porque sí se comprobaba que había subordinación de independencia. Había un rotero, a la gente le decía que tenían que estar en tal lugar a tal hora, a la gente le decían lo que tenía que hacer, a la gente le pasaban vestuario. Aquí no había había una relación de subordinación de independencia, había un jefe, había un empleador. Entonces fuimos ganando esto y hoy en día ya no existe esta práctica. De hecho, ahora la mayoría de los actores y actrices están contratados, pero existen otros problemas. Uno de los problemas es la tercerización. Perfecto. Y hay distintos regímenes. Por ejemplo, los actores y actrices que están contratados en televisión y que son, estamos hablando como, entre comillas, la primera línea, entre comillas. Es decir, los más reconocidos, los que uno ve, por poner un ejemplo, un Álvaro Rudolphy. Ellos no están contratados bajo el artículo 145, ellos están contratados bajo el artículo 22 o 21, que es en el fondo el artículo como de gerente. Claro, y que si No hay horario establecido, te pueden llamar cuando sea. Por ejemplo, entonces tenía un régimen de gente que está bajo el artículo 22 y tenía un régimen de gente que está contratada por un día
o gente que está contratada y se va renovando a plazo fijo. Entonces, uno de los problemas que empezamos a tener era, por ejemplo, con Verdades Ocultas. ¿Ustedes conocen la teleserie Verdades Claramente, Ocultas? no, que lleva como 3 años y medio ya. Ya. Entonces, Yo, imagínense, yo no, yo no veo teleseries. No, es que es la Disculpa. más larga de Chile, yo creo que batió un récord. sí, una teleserie lleva como 3 años más o menos. Wow. Independiente de la calidad artística, que ese es otro tema que uno puede conversar, ¿cuál es el problema laboral que existe ahí? O sea, imagínense trabajar 10 horas diarias de lunes a viernes, de lunes a sábado, en el fondo uno trabaja 6 días, 10 horas diarias de lunes a sábado, y a veces 12 horas diarias de lunes a sábado durante 3 años. Oh. Es una cuestión asesina, pues. Claro. No, y un desgaste familiar también, o sea, los días sábados. Sí, Uf, qué o sea, un horror. desgaste familiar y más encima cuando nosotros empezamos a ver este tema, empezamos a hablar con los compañeros y las compañeras, cuál era el problema que había, que tampoco las compañeras conocen muy bien la legislación laboral, y eso es un defecto profesional que tenemos todos, ¿no? A nosotros en la escuela de teatro no nos enseñan la legislación laboral, nos No, enseñan a ser nadie. artistas. Entonces, ¿cuál es el Bueno, y rollo? eso es una buena cosa que puede hacer un Nosotros tenemos que hacer grupo, digamos. capacitación Claro, nosotros sí, de pero formación lo que me sindical. refiero, vamos, si Darte tiene que tener un poco ese, o sea, me imagino que tiene ese goal, digamos, de lograr que también los actores conozcan sus derechos, etcétera, y sean Claro. capaces de exigirlo. Sí, de hecho lo logramos en cierta forma. ¿En qué sentido? Nosotros tuvimos durante mucho tiempo, antes de entrar a la pandemia, todo un convenio con Chile Actores, que es una sociedad de gestión, que la gente cree que el sindicato del actor, no, Chile Actores es una sociedad de gestión, es como la SCD, tiene otra función, pero en el fondo como uno compartía socios, hacíamos charlas conjuntas en las escuelas de teatro informando sobre los derechos conexos, que es el tema de Chile Actores, los derechos de interpretación y de imagen. Y por otro lado, nosotros los derechos laborales, y ahí nos paseábamos por las escuelas de teatro, y ahí sí aumentó, por ejemplo, la sindicalización con respecto a lo etario, como preguntaba Marianela hace un rato. Por otro lado, nosotros armamos escuelas sindicales, nos ganamos fondos del ministerio y empezamos a armar escuelas sindicales. De hecho, yo soy sindicalista por una escuela sindical. Buenísimo. Por la primera escuela sindical yo fui uno de los que participó y bueno, funcionó. Fui sindicalista durante un tiempo. Y bueno, y los diálogos sociales también que armamos para poder, por ejemplo, el tema de la contratación, y hoy en día uno de los primeros canales que empezó a contratar fue Mega. Y así hoy en día los compañeros están contratados bajo el artículo 145 o bajo el artículo 22, pero tienen contrato. Hoy en día pudimos sacar el tema de la boleta, entonces tienen más líquido a su disposición cuando tienen contrato. Y por otro lado, uno de los grandes logros que hemos tenido, y bueno, hoy en día tenemos una coyuntura bien compleja con eso, pero uno de los grandes logros que hemos tenido es la Ley de Arte Escénica, que lo que hace es generar el Consejo Nacional de Arte Escénica, generar el Fondo Nacional de Arte Escénica, y generó toda una institucionalidad dentro del Ministerio para la Arte Escénica, cosa que no existía hasta el año pasado. El año pasado fue cuando, a principios del año pasado fue cuando se votó y se promulgó y todo. Ahora, ¿cuál es el rollo que tiene? Para que entiendan un poco cuál es la gracia de esta ley. La música tenía su consejo sectorial, el libro tenía su consejo sectorial, el audiovisual tenía su consejo sectorial. ¿Y cuál es la lógica de los consejos? Es que los miembros de los consejos vienen del sector, vienen en el fondo buscan una lógica representativa democrática del sector, cosa de que no es que el Estado diga esta es la política cultural que queremos, sino que el Estado es un facilitador, pero la política la dicta el sector. No, claramente. Y eso te puede llevar a problemas de tratar de apuntar a tu propio sector y no en general, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cuáles eran los problemas? Era la composición. Pues la ley va a depender del sector, va a depender de la ley sectorial que uno hable, pero en estricto rigor, si uno le pregunta a los compañeros de audiovisual, oye, ¿a ti te representan tus representantes en el consejo? O por ejemplo, en el caso de nosotros, antes de la ley sectorial de arte escénica, a nosotros nos representaban los representantes del Consejo Nacional de la Cultura y la Arte, eran representantes de nosotros. Entonces, ¿cuál es uno de los grandes logros que hacemos dentro de la ley? Es que la ley dice que los miembros
del Consejo tienen que venir de las organizaciones representativas del sector. ¿No dice cuáles? No, no dice cuáles porque creemos que eso va a cambiar durante el tiempo. Hoy en día es SIDARTE, mañana quizás ya no Nadie exista sabe. SIDARTE. Perfecto. Nadie sabe. Pero en estricto rigor, claro, a SIDARTE le corresponderían 2 cupos dentro del Consejo Nacional de Arte Escénica, al circo le corresponden 2 cupos, uno porque el circo tiene 2 grandes asociaciones, tiene el sindicato y tiene la asociación gremial del nuevo circo. ¿Por qué? Porque el tradicional tiene un sindicato y el nuevo circo tiene su asociación gremial y entre ellos como que no hay mucha buena onda, pero es una cuestión histórica Suele del pasar circo. en... Son rivalidades. Tiene 2 Siempre. representantes, etcétera, etcétera, que tiene que ver con las disciplinas, pero es como el detalle. En el fondo apunta que la ley, como nació de una manera democrática, la idea es que el Consejo también sea democrático, y por otro lado apunta a que existe un fondo solamente para la arte escénica. Nosotros antes de hecho, entre comillas, este año es el Fondo Nacional, es el primer Fondo Nacional de Arte Escénica. Antes de eso nosotros entrábamos dentro del Fondarte, o sea, las platas para arte escénica eran las mismas platas para artesanía, las mismas platas para artes visuales, las mismas platas para todo lo que pudiera caer dentro del Fondarte. Claro. Que es súper amplio, de hecho. No, Claro, y hay es de súper todo. amplio. Entonces uno no puede generar especificidades necesarias que tienen las propias disciplinas, y porque funcionan distintos. No es lo mismo. El trabajo del artista visual no es el mismo trabajo, aunque está dentro del sector cultura, no es el mismo modo de producción que tiene el teatrista o que tiene el actor y la actriz. O los que se dedican al patrimonio cultural, como son los O los que colegas se de dedican al nosotros. patrimonio cultural, por ejemplo. Son completamente distintos. Entonces, ¿cuál era la idea? Era poder dotar dentro de la institucionalidad que ya se había formado dentro del Ministerio de las Culturas y del Patrimonio, una institucionalidad propia para la arte escénica, y eso se logró. Y se logró mediante el impulso de la sociedad civil organizada, el impulso de las organizaciones representativas del sector que se agruparon bajo una plataforma y pudieron ser capaces de generar la presión, de presentar el borrador, y el borrador en estricto rigor, más allá de comas más, comas menos, porcentaje más, porcentaje menos, pero el espíritu de la ley sigue siendo el mismo dentro de las posibilidades también que vienen en ese momento, porque estamos hablando que la ley tampoco, es algo que uno siempre discute con los compañeros, no, pero esta ley... en los concursos y el Estado subsidiario, ya, pero es que la Constitución hay que cambiarla primero. Exacto, Después, porque no hay otra. Claro. Oye, qué actual o sea, esto. nosotros no estamos avanzando hacia el socialismo, yo le decía a algunos compañeros, no estamos avanzando hacia el socialismo, No, lo que estamos claramente. haciendo es nivelarnos con respecto a otros sectores del mundo cultural. Estamos poniéndolo al mismo nivel, pero con una patita más para el lado de los derechos culturales, que más que para la industria cultural. Claro. Entonces, Franco, eso es uno de los grandes logros que hemos tenido, y bueno, y las filiales. O sea, haber generado en este último tiempo que el sindicato que era de carácter nacional fuera de hecho de carácter nacional, y que los compañeros tengan sus propias orgánicas y sus propios representantes y puedan ver sus temas de manera local, pero bajo un gran paraguas que es SIDARTE, yo creo que uno de los grandes logros del sindicato del último tiempo. No, buenísimo, Franco. Franco, yo creo que vamos a ir terminando ya, por la hora también. Y lo que te quería preguntar es ¿qué nos recomiendas a nosotros como historiadores que estamos Buena pregunta. viendo ahora para formar nuestro colegio, etcétera? ¿Qué consejo nos puedes dar, digamos? Bueno, de partida, uno de los grandes problemas que hemos tenido nosotros en el sindicato, como les decía anteriormente, es el tema de la participación. Y eso es un tema cultural. Tiene que ver mucho con lamentablemente, hay muchos socios y socias, no muchos, no son la mayoría, pero igual, con que uno lo haga, uno igual se permea, que entiende el sindicato como si fuera un ministerio. Y en el fondo nosotros teníamos que resolver todos los problemas porque estamos ahí y somos representantes y prácticamente somos políticos, prácticamente éramos como los diputados, en el fondo lo mismo que se le acusaba a los diputados se nos acusaba a nosotros. Y eso tiene que ver con una cultura sumamente neoliberal como del consumo. Claro. En el fondo es como, yo me meto en algo por el beneficio que puedo obtener personalmente o individualmente, y no me meto en una organización para poder encontrar a problemas comunes soluciones comunes. Exacto. Claro. Yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que tienen todas las organizaciones, especialmente las más institucionalizadas, es cómo democratizamos la gestión de este espacio institucional.
¿Cómo hacemos que la gente participe no por su beneficio personal, sino por principios de solidaridad, por principios de igualdad, por principios horizontales, de entender de que aquí estamos todos en la misma y que en el fondo no porque uno es representante de la directiva está ahí en otra esfera? No, y claramente, y lo otro es que participen, porque muchos dejan la responsabilidad en los dirigentes, Claro, y no participan. Ahora, esa participación también tiene una complejidad y eso también uno tiene que ir arreglándolo. Por ejemplo, por eso se hicieron las escuelas sindicales en el sindicato en un momento, que en el fondo es como, ya, participa, pero necesito también que esté informado. Exacto. O sea, hay un gran problema en el sector cultura que, bueno, por lo menos hoy en día ya ha ido decantando porque ha habido síntesis histórica, por así decirlo, pero uno de los grandes problemas de todo el sector cultura es que si uno iba a una asamblea de cultura era una gran catarsis de lo mal que estamos, y que no nos quiere el Estado y que los políticos no les interesa. Franco, Ya, perfecto, estamos ok, pero ¿qué hacemos? No, es que estamos mal, los políticos no les interesa. Entonces, en el fondo, tiene que ver, uno, cómo hacemos que la gente participe de manera activa y no porque de manera individual, por un beneficio individual, sino porque, bueno, trabajemos por el colectivo. exacto. Y lo otro es, cómo hacemos que los compañeros y las compañeras de toda la institución, estamos hablando en general, estén informados, o sea, opinen desde, no sea opinología lo que vayan a hacer, sino que en el fondo tengan claridades de cuál es el contexto, cuáles son las circunstancias dadas, cuáles son las condiciones materiales con las que uno cuenta, y ahí poder crear una táctica y una estrategia para los fines comunes que uno tiene. Claro. Franco, entonces, ¿cuáles son y esto a todos los gremios les pasa, cuáles son los desafíos que tienen los actores desde la hora hacia el futuro? Bueno, hay desafíos coyunturales. Uno tiene que ver con todo el contexto de pandemia y en este momento nosotros, el sector cultura en general, es el sector creo que más azotado. Nosotros igual. Claro, pero también somos productores culturales. Claro. No, pero ustedes están jodidos. No, o sea, el último dato del INE creo que estamos en el rol de 54% de desempleo. Heavy, eso sí que es dramático. Porque el sector de la cultura era como un 35% de desempleo. Ustedes están mucho más que el promedio de la cultura. Sí. No. O sea, el sector cultural, a lo que iba yo, el sector cultural es un 54%. Heavy. Y ahí arte escénica es uno de los peores porque estricto rigor. ¿Cómo haces teatro? O sea, se está haciendo, de hecho. Se ha reinventado, la plataforma Zoom ha servido para hacer estos experimentos, pero estamos hablando de quién tiene las capacidades para poder hacerlo también. O sea, ¿quién tiene la luca como para poder pagar el Zoom que te permita tener más de 100 espectadores y que no se te corten los 40 minutos? Y ahí, claro, uno va derivando otras lógicas. Hay colectivos que han hecho solamente cortos por Instagram, pero en el fondo no es lo mismo. Estamos hablando del teatro y ahí algo más complejo. Todos los centros culturales están cerrados. Recién ahora algunos están haciendo carteleras virtuales, pero hay un recamodo ahí bien complejo y hay un golpe súper fuerte. Por otro lado, el gobierno que tenemos lo que menos ha hecho es políticas de emergencia. Hoy en día, el sector cultura en este momento es el sector más, históricamente es el momento en que está más cohesionado. No quiere decir que estemos perfectamente cohesionados, pero es el momento más cohesionado. Hoy día existe el CICE, que es la Coordinadora Intersectorial de Cultura en Emergencia, que agrupa a todas las organizaciones culturales de Chile, prácticamente. De todos los sectores, audiovisual, patrimonio, los funcionarios del ministerio bajo Afucultura y Afucap, la plataforma de arte escénica, no, en este momento es la Red Nacional de Artes Escénicas, que agrupa, que es mucho más grande que la plataforma de artes escénicas que armó el proyecto de ley de arte escénica. Hoy en día existe una gran cohesión. Hubo un plan de emergencia planteado hacia el gobierno y el gobierno hizo, no hay problema, ya, perfecto, bacán, buena onda, concurso. El gran plan de emergencia no puede ser. Fue una convocatoria abierta a concurso. Y la cobertura de esa cobertura creo que está alrededor del 12% de la cobertura. Y la mayoría y hasta el día de hoy, las personas que sí se ganaron ese fondo, porque uno tenía que... Claro. Nosotros tirábamos la talla entre comillas, que en el fondo era decir, ¿qué estoy haciendo? No, estoy haciendo mi proyecto artístico para postular a mi bono de emergencia.
Qué triste que hasta el bono sea postulable, o sea, está cayéndose el mundo a pedazos y tú te O puedes sea, morir en ese claro, mi número. bono de emergencia estaba condicionado a si mi propuesta tenía impacto en mi currículum y calidad artística. Chuta, y uff, ya. Vamos, Y hasta el día de hoy, porque esto lo abrieron en abril, si no me equivoco, se cerraron alrededor de mayo, por ahí, mayo-junio se cerraron esos fondos, porque se acabaron, lo hicieron bajo ventanilla abierta, entonces todos empezamos a postular. claro. Se acabaron. Hasta el día de hoy los fondos no llegan, Ah, todavía todavía no. no salen del ministerio. Y costó postularlos y así todo, no puede Hay ser. gente que todavía no le llega. Y son fondos de emergencia. O sea, esto era para poder comer, para poder pagar el arriendo donde uno vive, La pregunta es, ¿cuántos actores siguen vivos después de esto? ¿Cuánta Bueno, gente vive en la postura? están bien vivo y goleando. O sea, yo creo que hoy día hay harta cohesión con respecto a esta resistencia en el fondo. Y bueno, y ahora viene el tema del presupuesto a base cero. O sea, este gobierno de derecha históricamente lo que ha hecho es hacer rebajas. De partida hay un déficit de la implementación del ministerio. Lamentablemente el ministerio se hizo en un gobierno de centro izquierda, pero la implementación le tocó a un gobierno de derecha. No, claramente, y partió con el pie izquierdo nombrando ministros que duraron 3 días en el cargo. Claro, Ah, por ejemplo. Franco, así y todo considerando el contexto de la pandemia, los desafíos que se vienen en el contexto de la pandemia, desafíos que a nosotros también nos está generando problemas, hay menos proyectos, hay menos becas y también menos trabajo. Y los que trabajaban a honorario en la universidad en proyectos o haciendo clases están cesantes ahora porque no hay trabajo. Muchos Claro. estudiantes congelaron, etc. ¿Qué recomendaciones tú le podrías dar al gremio de historiadores que están a punto de constituir el primer colegio profesional de su historia? Que también tiene funciones de carácter de defensa laboral. ¿Qué consejo les puedo dar? Buena pregunta. Buena Desde la pregunta. experiencia. pero pensando un poquito en lo que les ha tocado las luchas laborales a Exacto. ustedes, eso. Sí, o sea, de partida yo creo que sin parecer amarillo, pero creo que hay que saber bien cuál es la fuerza con la que uno cuenta. Exacto. Y desde ahí poder lograrse metas concretas. Escoger las batallas que se llaman. Exacto. Escoger las batallas, sí. Bueno, como decíamos nosotros siempre, hay que saber ocupar los cartuchos. O sea, no vaya a disparar todas las balas. Tenéis que saber a cuándo disparar y a quién disparar. Claro. En el fondo, tener muy, muy claro eso y tener claridades también de una táctica y una estrategia. En términos como más políticos, es como saber ya, aquí estoy, pero tengo que hacer esto. Ya. Pongámonos de acuerdo, esto, hagámoslo. Y ahí entra lo que les decía anteriormente, cómo se generan mecanismos de participación que permitan que exista esta táctica y estrategia, y también no confundir porque igual como les decía, como la dictadura lo que hizo fue borrar un poco todo lo que era asociatividad en términos sociopolíticos. Hay gente que confunde las organizaciones. Creen que uno está en una organización y, no, pero es que aquí tenemos que estar todos iguales. No, compañeros, si esto no es un partido político, esto es un sindicato. Exacto. No, pero es que, bueno, si la presidenta lo dice, la presidenta manda. No, pues compañeros, no están así. el sindicato, el directorio es colegiado. Exacto. O sea, no porque yo opino distinto a ustedes me van a echar. Por ejemplo, Exacto. en estricto rigor, saber, y eso es súper importante, más allá de la organización que uno se pueda dar de facto, es sumamente importante tener claridad de cuál es la personalidad jurídica que mejor funciona para los fines concretos que uno quiere obtener. No. Muchas gracias. Como les decía, nosotros somos súper sui generis con respecto al sindicato porque generalmente estamos más dialogando con el gobierno, con el Estado en estricto rigor. O sea, nuestras negociaciones son más con el Estado que con empleadores particulares, pero somos un sindicato porque nuestro rollo es la defensa laboral, los derechos laborales. Y estamos dentro del movimiento sindical, del histórico movimiento sindical, y también nosotros, por lo menos las directivas en las que estuve yo participando, y por lo menos en ese momento el sindicato tenía un discurso, nosotros somos un sindicato sociopolítico.
O sea, nosotros, claro, nos preocupamos de los derechos laborales, pero también nos preocupamos de generar las transformaciones necesarias para nuestra clase. Que, el Instituto Rigor, entre comillas, algunos decían, sí, soy clase trabajadora o no, pero da lo mismo, somos un sindicato y somos un proyecto sociopolítico. Claro. Y entender cuál es la función y cuál no, y no confundir peras con manzanas. Creo que es sumamente importante, insisto, que tengan claridad ustedes de cuál es la mejor forma de organización para sus fines concretos. Muchas gracias, Franco, por los consejos. De hecho, te contamos un poco y también a los que van a ver este programa. Somos varias organizaciones de historiadores que nos hemos estado juntando para poder de alguna manera concretar este anhelado colegio, que es algo que ha estado siempre en la mente colectiva de los historiadores, pero de alguna manera hay que concretarlo. Y yo creo que un elemento que ayuda a empujar esto fue la reducción de las horas de historia en paralelo a la nula y escasa asignación de fondos para investigación en historia. Por lo tanto, el gremio nosotros está cada vez reduciéndose más, cada vez hay menos campo laboral. Mientras otros se expanden, nosotros cada vez tenemos menos opciones laborales y esto ha ocurrido en los últimos 10 años. Partió con las reducciones de historia del año 2010, reducción también de proyectos, y esa misma tendencia se sigue dando hasta el día de hoy, generalmente con los gobiernos de derecha. Ahora, dentro de ese mismo principio... En estos últimos 16 años de la era Caburga nos ha tocado mucho. Producciones, débil. sube, producciones, sube. O Es sea, una locura. hay un elemento, muchos hace 10 años atrás teníamos mucho trabajo y ahora es muy escaso, a pesar de que han avanzado ciertos años. Entonces... Y siguen saliendo la misma cantidad. Exacto, no, y más, porque tenemos claro, muchas escuelas de historia, considerando que son 55 universidades en el país, son 13 licenciaturas, 25 pedagogías, en el fondo son alrededor de 38 escuelas de historia en 55 universidades, la mayoría da historia. O sea, nosotros estamos hablando ya de un exceso también de profesionales de nuestra área. Entonces, la experiencia... Absolutamente mercantilista, po. No, claramente. Claro. Y por lo mismo, la experiencia que nos cuenta acá Franco para nosotros va a ser súper valiosa. De hecho, ahora estamos en proceso de establecer mínimos comunes en relación a los principios y también plantear una estrategia y una táctica para lo que se viene en el periodo, que es algo que va a ser la primera gran discusión de nuestro colegio. Así que si ustedes quieren participar dentro de ello, esté atento porque se viene. Y nos toca un contexto de pandemia, así que no, se agradece la experiencia de Franco y muchas gracias, Franco, de verdad, porque nos sirve mucho. Gracias a ustedes por la invitación y espero no haberme largado tanto. Yo soy no, al contrario, todo muchas sirve. Gracias. Todo sirve. Súper contento, de hecho, con tener algo de experiencia, digamos, porque hemos estado en conversaciones con otros colegios, pero dado que todo el ámbito de las ciencias sociales hay mucha colonización de campo, tienen un poquito de miedo que nos conformemos. Claro. Entonces, nadie quiere hablar con nosotros. No, muy agradecido. Muy agradecido que haya querido hablar con nosotros. No les vamos a quitar la pega a ustedes, ¿eh? No, al contrario, y quizás en el futuro encontrarnos entre todos, y sobre todo en el mundo de la cultura, que hay historias. Claro. Porque somos Ahora, parte yo creo de... que sí, nos vamos a creer en el mundo de la cultura y también en el educacional. Muchos de nosotros estamos, pedagogos teatrales, están haciendo teatro como disciplina dentro de los colegios, o, bueno, va a depender mucho del sostenedor o de la persona encargada del colegio, lamentablemente, o apoyando desde metodología de la pedagogía teatral para otros contenidos, como historia, matemática, etcétera. Entonces, nos vamos a seguir encontrando. Exacto. De hecho, sería hasta lindo que pudiéramos hacer algo en conjunto. Yo creo que sí, vamos a terminar haciéndolo ya. ¿Por qué no? Mientras no sea del 21 de mayo. Ah, no, claramente. claramente. Bueno, Franco, muchísimas gracias. Muchas gracias y gracias a los actores también por todo lo que han hecho y por lo que nos están enseñando en este instante. Bueno, entonces ahora cerramos la transmisión entonces. Nos vemos. Muchas gracias de nuevo, nos vemos y hay que estar atentos a lo que se viene. Y también convocar a los colegas a estar atentos a la creación y constitución de este colegio profesional. Nos vemos entonces. Chaito, chao, chao. Chao, chao.